entonces buenos días chicos, vamos a comenzar esta sesión. Vamos a estudiar el día de hoy los mapas de Carnot, en donde podremos realizar la simplificación de circuitos, también usando las propiedades. De hecho, la base de este método pues está centrado en las propiedades del álgebra booleana, pero a partir de los esquemas resulta en algunas ocasiones más simple realizar esta simplificación de las funciones booleanas o de los circuitos. Primero, recordando nuevamente, me detengo un momento para darle créditos al autor del libro del cual estoy apoyándome para esta sesión. Los mapas de Carnot son esquemas en donde, dependiendo del número de variables que tenga nuestra función, vamos a representar esos términos en estos esquemas. Por ejemplo, el primer mapa que ustedes observan aquí es para una función con dos variables. Este va a ser el arreglo que vamos a usar siempre para una función con dos variables, llámense x o y, eso es independiente, pero bueno, en este caso estamos usando un esquema de x y y. Si observan aquí adentro se están mostrando los productos de las variables. Entonces aquí tenemos x, x', y, y'. Acá tenemos el producto de x por y, aquí de x por y', x', y y finalmente x', y'. Nosotros vamos a llenar este cuadro dependiendo de cómo sea la función, con números unos en donde aparezca el término si es que está en la función. Ahorita lo vamos a hacer. Este otro esquema corresponde a un mapa para una función, un mapa de Carnot para una función de tres variables. Observen cómo en la primera columna solo aparece una variable y en la columna en la fila, en la horizontal, aparecen las otras dos variables. Aquí sí es importante que respetemos el orden de cómo se acomodan estas casillas. No es de manera aleatoria. ¿Por qué no es de manera aleatoria? Porque vamos a ver lo siguiente. Entre ellas dos se debe de cumplir que tengan algo en común. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la simplificación con las propiedades, estuvimos buscando parejas que tuvieran algo en común. El resto de lo que quedaba que no era común se podía factorizar y entonces nos daba algo de la forma x más x'. Es justamente lo que vamos a usar aquí. Si se dan cuenta, entre estas dos columnas hay algo en común. ¿Qué es eso que hay en común? Entre esta y esta. La Y. La Y, muy bien. Ajá, la Y. Ahora, entre la columna 2 y la columna 3, ¿qué hay en común? Z. Z'. Muy bien. Ahora, entre la tercera y la cuarta, ¿qué hay en común? La Y'. Exactamente. Entonces, bueno, el esquema lo vamos a ver como si fuese un cilindro. Déjenme ver si aquí tengo. Imagínense que esto es un cilindro, que yo recorto un pedazo de papel con estas etiquetas, lo giro y entonces esta casilla va a quedar pegada a esta otra. Ajá. ¿Qué van a tener en común? A X. Ajá, bueno, X sí, porque están en la misma fila, pero entre esta columna, si lo vemos solamente como YZ y Y'Z, tienen en común a Z, ¿verdad? A Z. Ajá, Z nada más. exactamente. Entonces, lo mismo va a ocurrir con esta y con esta otra columna. Tienen en común a Z. Ajá. Entonces, veamos que en las columnas
debemos de tener ese elemento justamente en común. Fíjense que si nosotros consideramos la suma de estas dos cantidades, que son adyacentes, se puede factorizar y como lo hicimos antes. Y entonces al factorizar nos queda entre paréntesis z más z'. Y eso se convierte en 1 de tal manera que solo queda y. Pero imagínense que tuviésemos, por ejemplo, estas dos en común. Estas en azul. ¿Qué sería aquello que podríamos factorizar? A Y, ¿no? Entre estas dos en azul. ¿Qué es? ¿Qué tienen en común? ¿no? A z', No, ajá. sería Z, ¿no? Z' es lo que tienen en común. Entonces al factorizar nos queda entre paréntesis y más y', que es igual a 1, entonces se convertiría solamente en z'. ¿Y qué pasaría si tuviéramos estos dos términos en común? ¿A cuál podríamos factorizar? Solo sería Y. A Y'. A y' podríamos factorizarla y entonces nos quedaría z más z' y el resultado nos daría y'. Y si tuviésemos a los otros dos que están en los extremos, es decir, a este, bueno, vamos a ponerlo así, a este yz y a este y'z, ¿qué es aquello que tienen en común? A z, muy bien, y al factorizar quedaría y más y'. Ajá. Entonces observen que el acomodo no es aleatorio. El acomodo es tal que al tener ese elemento en común nos permite factorizarlo y entre ellos dos hacer la simplificación. Ahora veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre en la parte horizontal. Ya lo vimos en la parte vertical, pero veamos qué ocurre en la parte vertical. Ahora, en la parte vertical, por ejemplo, si nosotros tuviésemos esta columna, estaría x, yz y x', yz. Entre ellos, la parte que es común ahora es yz. Y al factorizar quedaría entre paréntesis x más x'. Y eso nos da únicamente yz. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr identificar. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos un ejercicio en donde decíamos, bueno, hay que sumar una cantidad o hay que ver cuáles se agrupan con cuál otro? En este caso, la tabla nos va a decir cómo agrupar las parejas. Y ahorita lo vamos a hacer. Solamente para practicar, en este caso, los mapas, quiero que me ayuden a construir los mapas. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Los mapas para cada una de estas. Lo que vamos a hacer es, igual que antes, colocar de manera ordenada a nuestras variables. Y aquí vamos a escribir un 1 para el caso en el que el término se encuentre en la expresión y vamos a escribir un 0 para cuando no se encuentre. Entonces aquí tenemos y', acá x', lo mismo aquí, x', y este es y y'. Ahora vamos a escribir lo siguiente. Vamos a observar a la función y para aquellos términos que aparezcan vamos a escribir en la casilla un 1. Por ejemplo, aparece xy. ¿Cuál es la casilla de xy? Aquí. Entonces voy a poner un 1. X', y', perdón, x'y
está aquí. Y x', y' está acá. Solamente en las casillas que correspondan a términos que aparecen en la expresión booleana voy a escribir unos, el resto lo dejo vacío. Se podría escribir 0, pero no lo voy a hacer. No sirve de nada, ¿no? Entonces lo dejo solamente así. Ahora para la siguiente, xy', xy' está aquí y x', y está acá. ¿Ok? Ahí está. Quiero que intenten ahora, para ver cómo vamos a trabajar y qué relación tiene el mapa, quiero que intenten por favor simplificar esta expresión y me digan cuánto queda, por favor. La primera, ¿verdad? Ajá, la primera. Me quedo x'. ¿Te quedó x'? ¿Podrías compartirnos tu pantalla? Ajá, entonces aquí en la solución, la primera línea es correcta. Tienes la factorización de y con x más x' y el otro término queda igual. Simplificas, te da 1. Solamente en la tercera línea lo que necesitamos corregir es que x' no puede factorizarse porque no es común a los dos términos, solamente lo tienes en el segundo término. Para poder factorizarlo necesitaríamos tenerlo en el primero también. Entonces habría que corregir esa expresión. Muy bien. Sí, está ahí. ¿O en la segunda línea? Ajá, puede ser en la primera o en la segunda línea. Mientras no hayas simplificado y más y', sería lo más correcto agregarla desde ahí, porque abajo como que ya no nos queda claro que esa expresión tenía la suma de x', y. Entonces si yo lo veo así, digo, ¿de dónde puedes sumarlo? Porque ninguno de los dos términos que tienes ahí son x', y. Aunque estaba arriba, ¿no? Aunque estaba arriba. Entonces es mejor sumarlo desde arriba, ya sea en la primera o en la segunda línea, antes de que hayas simplificado y más y', puedes hacerlo desde ahí para que se vea que ese término que está sumando en efecto está dentro de la expresión y estás usando la propiedad de idempotencia. Ok, gracias. Sí. Y ya, bueno, el resultado pues es correcto, y más x'. Muy bien. Muy bien, entonces ahora que ya observamos la manera en cómo se simplifica esta expresión, quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a construir en el mapa de Carnot, vamos a construir rectángulos que reúnan términos que tienen al número 1, o sea, casillas que tienen al número 1. Entonces, por ejemplo, déjenme poner otro color para que no se... Por ejemplo, aquí hay una casilla, o sea, un par de casillas adyacentes. Eso va a ser bien importante. Las casillas tienen que ser adyacentes, ya sea en fila o en columna. No pueden ser adyacentes en diagonal. Los términos que tenemos aquí son los tres términos que están en la función. El primer término xy tiene en común con x', y justamente a la variable y. Entonces, cuando yo simplifico estas dos cantidades, entre ellas me va a dar únicamente la y, que es una de las variables que queda. Y si lo vemos ahora de manera horizontal, hay dos casillas adyacentes. Entre ellas dos, al simplificar, tienen en común x',
Una tiene y y la otra tiene y'. Cuando ustedes factorizan x', les va a quedar y más y' que se va a convertir en 1. Entonces, al final, la simplificación nos va a dar justamente la casilla, en este caso, que es, de un lado nos va a quedar x', o sea, de acá, y de esta simplificación nos va a quedar y. El resultado final es la suma de estos dos valores. Entonces, el resultado final es x' más y. Entonces vean la relación que guarda con el mapa. Aquí parece como si fuese esa intersección. No siempre va a haber una intersección. Hay regiones en donde no ocurre una intersección. Imagínense que todos tuvieran el número 1 aquí, entonces no habría como una intersección porque mi cuadro abarcaría a todo. Pero en algunos casos esa intersección pues ya nos da inmediatamente la respuesta. Entonces la respuesta va a ser la suma, en este caso del término. Aquí viene x' y acá viene y, va a ser la suma de x' con y, como lo fue la respuesta que ya dieron. Ahora observen la función número 2. Díganme cómo se podría simplificar esa función. O si se puede simplificar, de hecho. Generalmente cuando tienen 3 términos, como acá, suman un cuarto y después hacen la suma en parejas, ¿no? Pero cuando tienen 2 términos, solamente tienen que ver si hay algo en común entre ellos dos. Si no hay nada en común, ya no pueden factorizar. Entonces, entre estos dos no hay ni x, ni x', ni tampoco y o y' en común. Esta expresión ya es la forma mínima. Ahora vean qué relación guarda en el mapa de Carnot. La forma en cómo están configuradas estas dos cantidades en el mapa de Carnot es una diagonal. Entonces no podemos realizar justamente esos rectángulos en el mapa. Eso significa que ya no hay simplificación. Entonces, si estuviera, por ejemplo, el término XY y el de X', Y', o sea, están en diagonal, ya no se pueden simplificar. Entonces, el mapa de Carnot ya nos da de manera inmediata esa respuesta. Ya no es posible realizar la simplificación. Y esa es la forma mínima. Bueno, vamos a ir practicando de cualquier manera sobre la marcha. Y vamos a ver también otros casos. Ahora vamos a practicar. No sé cómo cambió la configuración, pero hace tiempo no podía hacer esto que acabo de hacer. Perdón, es que estoy en este pizarrón. Había deseado tener páginas intermedias y ahorita es que estas plataformas de pronto hacen modificaciones y creo que hace unos momentos se hizo una modificación y ahora ya puedo agregar páginas intermedias, lo cual es muy bueno. Perdón, es que le di aquí clic de más. Muy bien, ahora este ejercicio consiste en encontrar la expresión booleana para este mapa de Carnot. Vamos a ponerle un nombre a cada expresión y le vamos a llamar f de xy. Es una función booleana de 2 variables. ¿Cómo sería la función booleana si aquí tengo marcados unos en esta casilla y en esta otra que pueden ver de forma horizontal? ¿Cuáles serían las dos expresiones? XY más XY'. Exactamente. Muy bien, XY más XY'. Perfecto. Vamos con esta segunda función. F de XY, ¿cómo quedaría? XY más X', Y. Ajá, X', Y. Muy bien.
Ok, vamos con esta otra. Ajá. X, XY Y prima, prima ¿no? más X prima Y. Muy bien. Y finalmente, XY más X prima más Y prima. XY. No, XY más X prima Y prima. Ajá. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? No, Ok. Entonces No. ahora vamos a representar estas expresiones booleanas en un mapa de Karnaugh. Vamos a hacerlo aquí. Ustedes también vayan haciéndolo a la par y después comparamos nuestras respuestas. Ahorita pues parece como muy redundante hacer esto con 2×2. Después lo vamos a hacer con 3×3 y bueno, pues ya va a tener una forma un poquito más compleja, pero la idea es que vayamos así avanzando poco a poco porque hay varias consideraciones que se debe hacer para la simplificación usando los mapas de Karnaugh. Sobre la marcha vamos a ir hablando de ellas. Entonces, si lo vamos comprendiendo en 2 variables, después lo extendemos a 3 y así sucesivamente, será más fácil. Entonces vamos a poner aquí X, X'. Uy, esa X está rara. X', Y, Y', X, X', Y, Y'. Entonces vamos a colocar un 1 en donde aparezca cada una de estas sumas. X', Y. X', Y está aquí. Coloco un 1. XY'. XY' está acá. Coloco un 1. ¿Okay? XY. Coloco un 1. XY' está aquí. ¿Ah? Entonces ahí ya tenemos los mapas para estas dos funciones. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre esta simplificación con expresiones en 2 variables. Entonces nada más déjenme buscar aquí la función. Acá. Ajá. Entonces nos dice, usando un mapa de Karnaugh, simplifique las siguientes expresiones. Vamos a construir su mapa, XY más X', Y'. No, de hecho, esperen. No, este es del ejercicio anterior. Denme un segundito. Y voy a los ejercicios. Creo que perdí la secuencia. No, está bien. Es la misma función, pero está bien. De hecho, creo que este 23 iba aquí abajo. Ajá. Sí, iba ahí abajo, pero no importa. Ya lo hicimos. Entonces vamos a hacer el mismo mapa para el número 23 y vamos a ver de qué manera se simplifica. Ya hicimos el mapa para la número 23. Vamos a ver cómo a partir del mapa se puede realizar la simplificación. Ya habíamos visto aquí el mapa XY más XY', y ahora únicamente tenemos que hacer la interpretación de
de ese mapa para ver la manera en cómo se simplifica. Entonces aquí solamente podemos construir un rectángulo en donde hay dos casillas y en estas dos casillas hay algo en común. ¿Qué es eso que tienen en común? Bueno, en el caso de la fila, si tenemos un arreglo en forma de fila, aquello que es común se encuentra en la horizontal. Ajá. Entonces, lo que es común entre estas dos cantidades es justamente x, que para esta función se ve más simple si la trabajo directamente, pero quiero que vayamos practicando sobre el mapa. Cuando estas dos cantidades se sumen, aquello que es común, que es x, nos va a dejar en el paréntesis y más y'. Y entonces eso se va a convertir en 1 y solamente nos va a quedar lo que está en la horizontal, que es x. De tal modo que la simplificación de esta expresión es justamente esa x. Aquí no hay otra con la que haya intersección. Entonces en horizontal nos deja, en este caso en 2. Si hay más, ya no es así tan directo, pero nos va a dejar a x, o sea, en este caso a x. Y si tuviese, por ejemplo, uno acá y uno acá, aquello que es común es x'. Y eso es lo que nos dejaría como resultado. Vamos a hacer el siguiente, que ya tiene 3 términos. Este que es 24. Entonces vamos a construir el mapa. Construyanlo ustedes por su cuenta y ahorita lo comparamos. Entonces, ¿en dónde van a quedar esos unos? XY, ahí está, XY. XY', XY' está acá. X', Y' está aquí. Vamos a dibujar estos rectángulos. Entonces tenemos acá el primero, que une a dos casillas adyacentes horizontales, y el segundo que une a dos casillas verticales. Entonces, entre estos dos, que tienen en común x, al factorizar y más y' se va a volver 1, y nos va a dar simplemente x. Y entre estos dos que son de manera vertical, tienen en común y', cuando se factorice y', dará x más x', y nos va a quedar únicamente y'. Ahí está. Entonces, en esta casilla, en donde está la intersección, uno de los sumandos que queda, pues es el que viene aquí de la horizontal, y otro de los sumandos que queda es el de la vertical. Si se dan cuenta, en esta expresión habríamos requerido de la suma de un término para simplificar. 2 y 2, y luego ya dejar la suma con estas dos cantidades. No sé si se aprecia la ventaja de usar el mapa de Karnoff en este caso, o si se comprende más bien. Bueno, igual lo vamos a hacer. Sí, aunque no todos dicen que... Aunque no en todos dice que sale la respuesta. No en todos, Bueno, no en todos. No en todos va a existir una intersección, pero la intersección
por ejemplo, en un mapa de 3x3, ahorita vamos a ver uno de 3, vamos a tener un cuadro más grande y en ese caso puede ser que toda tu región de unos sea un cuadrado, ¿no? Así que tengas, por ejemplo, 1, 1, 1, 1. Entonces, en ese caso, la suma ya no, o sea, ya no te da ninguna intersección porque serían solamente esos, ¿no? O sea, los vas a encerrar a todos en un cuadrado. Y ahí lo único que tenemos que hacer es ir viendo cómo se simplifica en fila y en columna, nada más. Pero bueno, ahorita lo vamos a trabajar. Ahora vamos a ver el otro caso. Habíamos hablado también de estos, bueno, esta función, por ejemplo, en este caso aparecen 3 variables, x, y, z. Entonces vamos a practicar un poquito con ejercicios de 3 variables. Bueno, déjenme escribir la redacción para el ejercicio 4, en donde dice encuentre la expresión booleana representada por el mapa de Karnaugh. Vamos ahora con una función de 3 variables y vamos a practicar primero cómo se escribiría la función. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a poner la instrucción. Nos pide encontrar la función booleana. Para cada uno de estos mapas. ¿Okay? ¿Cómo sería la función? Entonces observen nuevamente, esta es una función de 3 variables. En la columna escribo x, x'. En la fila coloco, como ya habíamos mencionado, el producto de y y z con sus complementos, siempre y cuando entre ellos haya algo en común. Entonces este orden lo van a seguir siempre para una de 3 variables. No hay nada que cambiar. Entonces siempre la van a seguir. ¿Cómo se escribiría la función para que corresponde a este mapa de Karnaugh? Entonces sería f de x, y, z. ¿Y qué debería de escribir aquí? Que representa este mapa. X, Y, Z. Ajá. Muy bien. ¿Qué sigue? Más X, Y, Z prima. Más X, Y prima, Z prima. Ajá. Más x, y, z prima. Ajá. Más x. A ver, esta fue x, y prima, z prima. Más X prima, Y prima, Z prima. y prima, z prima. Muy bien. Ajá. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos con el número 26. Ok, escríbanla y me dicen cómo queda.
¿Coincide su resultado? Sí. Muy Sí. bien. Perfecto, vamos a hacer uno más y ahorita vamos a aprovechar este mismo ejercicio para hacer la simplificación y sobre todo comparar como lo hacíamos antes, ¿no? Con el método de las propiedades. ¿Qué es importante? O sea, finalmente la simplificación que nosotros vamos a hacer aquí tiene detrás las propiedades, o sea, no son cosas ajenas, pero el mapa es mucho más útil, ¿no? Como que no nos pide hacer, por ejemplo, esas sumas que hacemos al completar en la función, ¿no? O sea, como aquí nos va a llevar más directo. Ok, vamos a construir esta siguiente función. Ahí está. ¿Coincide su resultado? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, ahora les voy a pedir que ustedes realicen la simplificación de la primera función. Entonces, en esta siguiente instrucción, lo que quiero es que ustedes con las propiedades, no con la tabla, con las puras propiedades, encuentren la simplificación de esta expresión. Ajá. Entonces imagínense que estamos todavía en la clase pasada y que queremos hacer la simplificación de esta expresión como en la tarea lo hicieron. ¿Okay? Entonces vamos por favor a hacer la simplificación y quisiera que me mostraran cuál es su resultado. Ahorita me lo comparten en pantalla mientras yo copio esta solución y me muestra su procedimiento, por favor. Vamos a hacerlo para la primera, ¿vale? Y ahorita lo comparamos y vemos con la segunda. Muy bien, entonces vamos a ver la solución que propone su compañera para simplificar. Entonces asociaste los dos primeros y los dos últimos, digamos, ¿no? Entonces los primeros tienen en común XY, factorizas y te da Z más Z', muy bien. Y para los términos 3 y 4 factorizaste Y', Z', y al factorizar te queda X más X', muy bien. Ahora eso se vuelve 1 y te queda XY más Y', Z'. Muy bien, eso es correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esa solución que da su compañera? Bueno, la simplificación más que la solución. ¿No? ¿Llegaron al mismo resultado? Sí, profesora. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Sí. Por decir, en este caso, aplicaría lo que nos decía hace rato de las intersecciones. Ajá, vamos a ver ahorita la relación de
de esta expresión con el mapa. Ahora vamos a asociarlo al mapa. Ok. Ajá, exactamente. Bueno, entonces ya tenemos aquí la simplificación. Ahora vamos a regresar al mapa de esta función. ¿Dónde está? Está aquí. Si ustedes se dan cuenta, en el mapa tenemos 3 unos adyacentes. Nosotros debemos de construir rectángulos que tengan justamente unos adyacentes, pero hay una condición para formar los rectángulos y la condición es que no podemos, bueno, el número de casillas que podemos tener en cada una de esas regiones son deben de ser alguno de estos valores. Entonces vamos a poner acá número de casillas encerrada por cada rectángulo. De hecho, en algunos casos puede ser un cuadrado. Entonces el número de casillas estará condicionado por 2 a la n. 2 a la n nos da los siguientes valores. Por ejemplo, para n igual a 1, tenemos 2 a la 1 que vale 2, 2 a la 2 que vale 4, 2 a la 3 que vale 8 y así sucesivamente. Entonces, el número de casillas que abarque nuestro rectángulo debe de estar dado por estas cantidades. Aunque aquí veamos 3 cantidades que son adyacentes, no podemos encasillarlas en una sola región, porque 3 no está aquí. ¿Puedo hacer la asociación, por ejemplo, de estos dos? Pues sí podría, pero me quedarían 2 términos aislados que no puedo simplificar. Y entonces, aunque mi expresión se ve equivalente, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si fue con ustedes, hicimos una simplificación? Y aunque sí era correcta la simplificación, no era como la forma más sintetizada, ¿no? Eso puede ocurrir si nosotros no hacemos una buena selección. Pero justamente el mapa nos ayuda a hacer esa buena selección. ¿Qué asociar con qué? Pues yo voy a asociar regiones en donde al final yo tenga la menor cantidad de estas regiones, pero que cada una de ellas tenga este número de elementos, ya sea 2 o 4 u 8, etc. Entonces me conviene construir una región con estos dos que están al inicio y luego con estos otros dos. Entonces ahora no hay intersección. No hay intersección entre estas dos regiones, pero lo que voy a hacer entonces es la simplificación entre las dos primeras. ¿Qué tienen en común en el caso de la horizontal? Pues tienen en común justamente ese valor horizontal, que en este caso es x. Cuando ustedes factorizan x, ¿qué les queda como la factorización? Pues les queda yz más yz'. Entonces de estas dos sumas solamente va a quedar y, o sea, de estas dos solamente va a quedar y. Al factorizar y es z más z'. Y entonces y se va a multiplicar con x. Entonces el primer resultado será xy. Ahora, de la parte vertical, ¿qué es lo que tendrían en común? Pues tienen en común y', z'. Uno tiene x, o sea, es x, y', z', y el otro tiene x'. Cuando factorizan en estas dos casillas, el resultado es y', z', porque la factorización les da x más x' entre paréntesis, que se vuelve 1. Entonces en estas dos va a sobrevivir
el término que está en la parte superior, y' z'. Y vamos a poderlo sumar entonces aquí, más y' z', que fue justamente lo que encontraron ustedes a la hora de hacer la simplificación. Entonces no siempre va a ocurrir un traslape. Si yo hiciera el traslape, estaría violando esta condición y no me sirve para nada hacer. Aunque tenga un traslape, no me sirve para nada porque son 1, 2, 3 términos. Vamos a hacerlo con la siguiente función. Ya hicimos su... muy bien, ya tenemos el mapa. Ahora, para la número 26 vamos a trabajarlo ya de manera directa. Entonces ya no vamos a hacer la simplificación a mano. Vamos a hacerlo directamente del mapa. ¿Cómo podríamos construir nuestras casillas en el mapa? ¿Cuáles podríamos asociar? Por ejemplo, sería esa primera columna. Y bueno, ahora sí que las de al lado, ¿no? Estas que quedan, ¿verdad? Porque son 2 y 2. Entonces, no es que yo trate de abarcar la mayor cantidad de unos, sino que esa cantidad de unos debe de estar relacionada a través de esta expresión, ¿verdad? Por eso es que, aunque aquí hay 3, no puedo englobar a las 3 porque no me serviría de nada, no podría simplificar. Muy bien, ¿qué tienen en común este par de casillas? ¿Qué tienen en común? Cuando están en vertical, tienen en común el encabezado. Eso es lo que tienen en común. Entonces, ese encabezado se va a poder multiplicar, factorizar, y en el paréntesis va a quedar x más x'. Eso se va a convertir en 1 y únicamente va a quedar yz. Ahora, en horizontal, ¿qué tienen en común? La y, z' y bueno, las de arriba, ¿no? En horizontal tienen en común el valor horizontal, que en este caso es x'. Entonces, ese va a seguir quedando. Pero ahora, en la parte superior, cuando ustedes asocian estos dos, siempre tienen en común algo, porque recuerden que cuando son adyacentes, o sea, que están escritas de tal manera que hay algo en común. ¿Qué es eso en común? Z'. Entonces, de estas dos cantidades nos va a quedar y más y' entre paréntesis. De tal manera que el resultado será z'. Y entonces de estas dos me queda z' multiplicada por x'. ¿Va quedando claro? Sobre todo en estas funciones de 3 variables, en la horizontal, digamos, perdón, en la vertical como que no hay tanto problema. Lo que es común siempre es lo que está arriba. En horizontal tenemos que considerar que hay una parte que va a quedar arriba y hay otra parte que es justamente la propia horizontal, o sea, el valor en este caso de x'. ¿Y cómo podemos ver qué es lo que va a quedar en la parte del encabezado? Porque aquel término que sea común será el que quede. Vamos a ver una tablita. Antes, si quieren de ir a sus preguntas, seguramente hay más de una. Déjenme mostrarles la configuración de la tabla de 2×2, de 2×3. Esta no es esta. En estas, por ejemplo, cuando tienen unos en 2 casillas adyacentes, vamos a ver los distintos casos. Entre estas dos, ¿qué hay en común? Hay y. Eso es lo que va a quedar como resultado
cuando tengan uno aquí y uno acá. Entre ellos dos va a quedar solamente Y. Ajá. O sea, si las dos tienen uno acá. Vamos a ver ahora entre estas dos. Entre esta, a ver, déjenme ponerle el otro color para que se distinga. Ahora en color verde. Si tienen esta casilla y esta otra, de hecho vamos a hacer que coincida el color para que sea todavía más claro. Esta va a ser Y. Si ahora tienen las dos en color verde, si aquí hay un 1 y aquí hay un 1, ¿qué quedaría entre estas dos? Z prima, ¿no? Exactamente. Al factorizar nos da Y más Y prima, que se vuelve 1 y solo queda Z más Z prima. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente caso. Vamos a ponerlo en color morado. Vamos a suponer que tenemos estos dos términos adyacentes, que aquí hay un 1 y que acá hay un 1. ¿Cuáles son? ¿Qué hay en común entre ellas dos? La Y prima, ¿no? La Y prima, exactamente. Entonces cuando tengan uno acá y uno acá, de este lado va a quedar Y. Y ya dependiendo si está en la casilla de X o en la de X prima, el otro factor será X o X prima. Si los unos están acá, va a quedar Y prima multiplicado por X prima. Si estos son los unos, entonces va a quedar Y prima multiplicado por X. Ay, Y prima. Pero hay una tercera posibilidad. Si recuerdan cuál es. Ahora este término va a ser adyacente a este otro. Es como si colocáramos un cilindro. No sé si mostré el cilindro o solo les hablé de él. Y no lo mostré. Creo que esta es una buena oportunidad. Déjenme colocarlo aquí. Acá está. A ver si se ve ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Este término XY, si yo, imagínense que recorto este rectángulo en una hoja y le doy vuelta, este va a ser adyacente con este otro. Habíamos visto que aquello que es en común es XZ. Entonces vean cómo aquí se está uniendo XYZ con XY'Z. No sé si lo alcanzan a ver ahí en sus pantallas o se los dejo en otra. Aquí se los pongo en una página aparte y lo hacemos en Zoom. Okay. Ajá. Entonces vean cómo estos extremos, este sería como el doblez, o sea, donde vamos a pegar más bien. Y si ustedes extienden este rollito les queda la tabla. Si lo ven, este término XYZ está en el extremo izquierdo y XY'Z está en el extremo derecho. Entonces estos dos se pueden unir. De esos dos voy a hacer como una especie de... Aquí voy a poner la mitad de la llave y acá la otra mitad, ¿no? De esos dos, ¿qué quedaría? De estos dos, bueno, este sería YZ y este sería Y'Z. De este YZ y de Y'Z, ¿qué queda? Z, perfecto. Ajá. Y ya dependiendo, si el 1 está aquí, sería XZ. Si el 1 está acá, sería X'Z. Claro, siempre y cuando tenga dos adyacentes, ¿no? O sea, necesito la simplificación, por supuesto. Este sería aquí. O sea, si está el 1 acá y el 1 acá, sería XZ. Si el 1 está aquí, en X' y el 1 está acá, sería X'Z. ¿Va quedando un poquito más claro? Sí. Este esquema les va a servir mucho. Ahí lo voy a dejar así para que después lo tomen como referencia, ¿vale? Ahora vamos a hacer... Ok, ya hicimos la simplificación del... ¿Puedes abrir? No. Del 26. Te voy a decir por allá. Ahora vamos a hacerlo con el 27.
Bueno, En este caso, el bueno, ya nos va a quedar un cuadrado, de hecho, ¿no? Aquí vamos a tener un cuadrado que en este caso tiene cuatro cantidades. Ya las podemos encerrar en un solo bloque. Veamos qué ocurre con la simplificación. En este caso, veámoslo de esta manera. Entre estas primeras dos cantidades tenemos en común z', aquí está z', y nos va a quedar y', ¿no? Factorizado. De tal modo que entre estos dos solo habrá z', ¿no? Z' multiplicado por x. Ajá. Y de este otro quedará z' multiplicado por x'. Vamos a hacerlo así como en bloques. Entonces de este primer bloque nos va a quedar z', y ese z' va a quedar multiplicado por x. Ajá. ¿Sí lo identifican? El z' multiplicado por x. Sean sinceros. sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí habíamos visto... Siempre van a, entonces, bueno, siempre marcarían entonces como que el orden, lo que son en la tabla, los unos, ¿no? Para hacer esas relaciones. Sí, exactamente, sí, siempre. Por eso es que las demás no nos interesan. Hay algunos autores que aquí llenan de ceros. Este autor es mucho más práctico y dice, bueno, eso no va a servir de nada. O sea, ¿para qué le pongo ceros? No va a servir, me baso únicamente en los unos. Y lo demás lo dejo en blanco, al final no lo voy a usar. Y esos unos son los que van a marcar la simplificación. Y deben de ser unos adyacentes, además en forma horizontal o vertical. Y solo pueden ser, como lo decía, 2, 4, 8, etc. Entonces, por ejemplo, entre estos dos, ¿se acuerdan? Vamos a referirnos a la tablita. Es segunda y tercera columna. Segunda y tercera columna, la que quedó en color verde, nos da z'. Entonces aquí entre estos dos voy a obtener z'. Esa z' en la primera columna está multiplicando a x. Y en la segunda columna también va a quedar la misma z', pero ahora va a estar multiplicada por x'. Entre estas dos, lo común es, por supuesto, z', y entonces al factorizar x más x', nos va a dar únicamente z'. Ajá. Entonces, observen aquí, y' se va a cancelar, x' se va a cancelar, y si nos vamos directamente, pues es lo que queda, que es lo único que tienen en común, que es z', ese va a ser el resultado. Entonces, la simplificación de toda esta función es z'. Una pregunta, Sí. ahí se suman solamente cuando, por ejemplo, tengo dos elementos verticales y dos elementos horizontales, ¿verdad? Se simplifican, sí. Porque si los tienes en diagonal, o sea, imagínate que tuvieras, vamos a ponerla acá, tuvieras un 1 acá y un 1 acá. No están relacionados. Si te das cuenta, el mapa de Karnoff está diseñado para que los elementos adyacentes deben de tener algo en común. Por eso es que es importante el orden. Este orden va a ser siempre el mismo. Entonces, entre este y este otro no hay nada que simplificar, no hay nada que pueda factorizar, que sea común. Y vaya, lo puedo ver inmediatamente del mapa. O sea, esa es también la ventaja. Cuando yo tengo la función,
a veces no es tan fácil decir cuál puedo simplificar o cuál no. Pero cuando tengo el mapa, inmediatamente sé si hay términos que ya no se pueden simplificar porque van a estar cruzados. Oh, bueno. Bueno, aunque la instrucción no lo pedía, pues ya fuimos simplificando. Ahora, bueno, este fue el ejercicio que ya teníamos. Ya hicimos la simplificación de la primera, pero de hecho ya lo hicimos con la tabla, o sea, avanzamos todavía más. Déjenme hacer un último ejercicio, aquí lo voy a rescatar del libro. Y vamos a probar, no sé, uno que no hayamos hecho. No estoy segura si ya lo hicimos o no. 29, creo que no hemos hecho 29. Aquí ya lo tengo. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora el ejercicio. Ya va a ser el último, ya los dejo ir. Porque aquí tenía el número 1. Ok, entonces vamos a hacer este primer ejercicio. El libro siempre comienza con pues expresiones, digamos, de lo más simple a lo más complicado, y vamos a practicar cómo sería para esta función. Entonces voy a rescatar aquí el mapa para una función de 3 variables y vamos a colocarle ahí los unos que se requieran. Entonces váyanle colocando los valores en donde corresponda. Entonces tendríamos x, y', z. Acá está. X, y', z. Aquí. Voy a hacer algo. Voy a tomarle acá una captura para que después sea más rápido. Ahí está. Entonces acá tenemos el número 1. ¿Y en dónde más tendremos el número 1? X, y', z'. Acá. Entonces vemos que estas casillas son adyacentes, ¿verdad?
vamos a recordar qué nos da como resultado, en este caso, la parte superior. ¿Se acuerdan? Sería Y'. Exactamente, sería Y'. Entonces acá vamos a tener Y', y ese Y' va a multiplicar, está en la fila de X, va a multiplicar a X. De tal modo que la simplificación de esta función será el producto de X por Y', ¿no? Ahí está. A ver, ¿alguien me escribió algo? Sí, no hay problema, si ya se tienen que ir, solo que me quedé como son de esas veces que uno no quiere terminar la clase, pero ya sé que se tienen que ir. Solo dejen hacer el último, ¿vale? Ya los dejo ir. Ok, vamos a hacer el 30. Ok, vamos a hacer el último. Y quisiera que ustedes plantearan la solución. No vean la pantalla. Bueno, ahorita les muestro la función. Pero vayan cotejando. Escriban la función y voy a quitar la pantalla por un momento. Ya, ahora. Entonces su compañero nos va a mostrar su solución. ¿Nos puedes describir qué es lo que hiciste? Pues primero puse los unos. Es que no sé cómo se llama de la ecuación, pues. Sí, de la función booleana. Y como dijo que era adyacente, ¿sí? Ajá, ¿sí, no? adyacente, sí. Entonces lo uní y vemos que hay en factor común es z. Ajá. Entonces es lo que queda. Ajá. Cuando se multiplica con x. Y en la segunda sección, bueno, en la parte de abajo es lo mismo, nada más que se multiplica ya con la x con x'. Ajá. Y cuando factorizamos xz más x' por z, ajá, ya sabemos que z es el factor común y es lo que nos va a quedar sobrando. Ajá. Y finalmente ese fue el resultado. Entonces, ese sería el resultado z. Muy bien, perfecto. Tu simplificación es correcta. Y pues aquí se ve, creo que se aprecia mejor, me parece, en este tipo de ejercicios, la ventaja de usar estos diagramas, la creatividad que tuvo Karnoff al plasmar esa función aquí y ver esas propiedades. Creo que fue prácticamente inmediato. Bueno, por supuesto hay que saber lo que está detrás, ¿no? Pero vean en qué tiempo lograron la solución de este ejercicio comparado con lo que harían usando las propiedades. Pero quiero decirles que finalmente la tabla está basada en las mismas propiedades. Entonces, si sabemos las propiedades, sabemos por qué funciona así la tabla. Eso es también lo importante, no solo hacerlo de manera automática. Vamos entendiendo por qué funciona de esta manera. Y pues nada, ya les robé algunos minutos extra. Gracias, chicos, por la clase de hoy. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Me encanta que participen. Y recuerden que tienen una tarea. No se les vaya a pasar la fecha de entrega, la hora de entrega, para que pues no haya ningún problema, ¿vale? Nos encontramos entonces la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, maestra, igualmente. Bye, cuídense. Hasta luego, maestra. Hasta luego.